tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy miércoles 7 de agosto de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Procede el amparo contra la orden de embargo emitida en la etapa de ejecución de la sentencia, determinó la primera sala. En caso de avanzar la reforma judicial, anticipan juzgadores que acudirán a instancias internacionales para defender sus derechos. Este jueves el Tribunal Electoral resolverá los 240 juicios que impugnan los cómputos distritales de la elección presidencial. La primera sala de la Corte estableció que el amparo indirecto es procedente en contra de la orden de embargo emitida en la etapa de ejecución de sentencia porque se trata de un acto que vulnera los derechos sustantivos de la persona condenada en un juicio y sus efectos son de imposible reparación. Explicó que ello es así porque el perjuicio que puede generar la medida no es de carácter procesal ni es susceptible de reparación, aun cuando la obtención de una sentencia favorable que cancele el embargo, porque no podría restituirse el afectado en tiempo en el que no pudo disponer del bien mientras estuvo embargado. Esto porque en algunos casos con esa medida podría afectarse incluso el derecho al trabajo, a la vivienda o a la familia si los bienes afectados estuvieran destinados para tal fin. Ello sin desconocer que la ejecución de la sentencia forma parte del derecho a la tutela judicial en su vertiente de efectividad de las resoluciones, lo que no implica dejar sin defensa a la persona en contra de la cual se ejecuta dicha sentencia. La Suprema Corte protegió el derecho a la educación al declarar válidas disposiciones que obligan a los colegios privados a informar previamente el costo de las colegiaturas y otorgar becas a no menos del 5% del alumnado. Dentro de la campaña 100 sentencias que hacen justicia a personas mexicanas, se recordó una resolución de la segunda sala que establece que como parte del sistema educativo nacional regido por el Estado, las escuelas particulares deben cumplir con obligaciones que garantizan que materiales didácticos, infraestructura, mantenimiento y condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los fines de la educación. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por un colegio particular que reclamó que la Ley General de Educación otorga a la SEP un exceso de atribuciones, entre ellas el comprobar y vigilar el aumento en colegiaturas, inscripciones, cursos de regularización y transporte escolar. Además, se inconformó con la obligación de otorgar becas al 5% del alumnado. La sala declaró válidas las disposiciones que obligan a informar por escrito a padres, madres o tutores antes de que inicie el ciclo escolar sobre el costo de colegiaturas y cualquier otro pago, lo que garantiza el equilibrio económico para el buen desarrollo y permanencia de los estudiantes en los planteles educativos. Juzgadoras y juzgadores federales reiteraron su rechazo a la iniciativa presidencial de reforma constitucional al Poder Judicial, cuyo eje central es la designación de las personas juzgadoras mediante voto popular. Además, divide las atribuciones del Consejo de la Judicatura en un órgano de administración y en un tribunal de disciplina. Reiteraron que dicha reforma atenta contra la independencia judicial. En esta iniciativa que se presenta, tenemos graves consecuencias si es que queda así. Pero la principal consecuencia, sin lugar a dudas, será la eliminación de la independencia judicial, que es el requisito indispensable para garantizar que todas las personas puedan tener un juez, una jueza, a la cual acudir para que se revise si un acto de autoridad respeta o no respeta los derechos humanos y en esa medida se puedan reparar las posibles violaciones. Sin independencia judicial no podemos hablar de controles de actos de autoridad o de actos autoritarios. Explicaron que los problemas que enfrenta el sistema de justicia no se resolverá con el cambio de juzgadores. ¿Saben cuántos asuntos han ingresado en ese 2023?
1.474.355 asuntos. Esto, obviamente, habla del gran problema que tenemos en el país y por lo que inicié la mención de que no puede ser la solución a un problema el cambio de los juzgadores cuando el problema radica en el número de conflictos que hay en la sociedad. Anticiparon las acciones que emprenderían en caso de avanzar la propuesta. ¿Qué medios de defensa tenemos ante una propuesta de reforma como la que estamos comentando? Solamente tenemos tres. La primera, no tenemos instancia en sede nacional, pero sí internacional. Debemos agotar recursos. La segunda, tenemos una alternativa que se llama paro nacional. Pareciera que el paro nacional es inminente porque es lo que se desarrolla en el ámbito político. En el ámbito político. No es una circunstancia de discurso jurídico, porque son razones diferentes. Y una tercera, que sería no solamente el paro, sino también la resistencia. Peticiones de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y segundo, si este asunto prospera, que esperemos que no, está la instancia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay precedentes, claro, tenemos precedentes. En el caso de México, estaríamos hablando de la reinstalación de 1.700 titulares. Y la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los gobernados, señalaron especialistas e integrantes del Poder Judicial en un foro organizado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Advirtieron que la selección de las personas juzgadoras mediante el voto popular, como lo propone la iniciativa presidencial, politizaría la impartición de justicia. El peligro que encierra el voto popular de juzgadores es precisamente la politización de los procesos y la intervención poca, mediana o máxima de los partidos políticos. Y eso pondría en una posición mucho más comprometida que la que actualmente podría estar en el Poder Judicial. Los jueces por sí mismos no tenemos una legitimación a través del voto directo, ¿verdad?, del pueblo. A nosotros como juzgadores y en la carrera judicial nos enseñaron que la legitimación venía a través de nuestras resoluciones. No necesitamos la aprobación del público. Indicaron que el actual sistema de designación de los ministros de la Corte es adecuado, aunque tiene un carácter político. Sin embargo, una vez que asumen el cargo, deben desprenderse de esos vínculos. Lo que sucede aquí es que una vez que ya el ministro, que fue efectivamente propuesto por el presidente en turno y aprobado por el Senado, toma el cargo, él debe ya tener la ética de separarse de quien lo propuso y por eso es que jura guardar y hacer guardar la Constitución. Y la JUFED manifestó su respaldo y solidaridad a los trabajadores, así como a las personas juzgadoras que se manifestaron de manera legítima en el diálogo para la reforma judicial en Saltillo, en defensa de la independencia y carrera judicial y de sus derechos. Que los trabajadores, primero que nada, no nos mandan los ministros, ni nos mandan los consejeros, ni los titulares. Estamos aquí por pasión, por amor a la institución. Porque nos duele que nos hagan ver como corruptos, porque nos duele que no reconozcan nuestro trabajo. La JUFED aseguró que dicha reforma en sus términos implica la anulación del equilibrio de poderes y el debilitamiento de la democracia. Agregó que cree en el diálogo, pero cuando se le excluye de este, no puede más que expresar que se trata de una simulación. Por su parte, la Asociación de Mujeres Juzgadoras reiteró que la independencia judicial es vital para una justicia objetiva y reiteró que la elección popular podría politizar las decisiones judiciales, comprometiendo su imparcialidad. Afirmó que no se rendirán a intereses particulares y sus sentencias se emitirán en defensa de la Constitución y los derechos que garantizan. Agregó que su misión es garantizar que las decisiones judiciales se sustenten en la ley, no en intereses políticos, ya que solo de esa manera se asegura una justicia imparcial y equitativa.
y la Red Nacional de Abogadas Indígenas manifestó su preocupación en torno a la propuesta de reforma judicial, pues considera que los foros de consulta que realiza el Congreso de la Unión son tendenciosos, ya que se inclinan a favorecer su contenido sin que se realice un análisis profundo. Denunció que las personas indígenas y afromexicanas son excluidas de estos foros, a pesar de que son las poblaciones a las que más se les ha negado el acceso a la justicia. Señalaron que la reforma no da elementos para mejorar el acceso a la justicia, ni propone que el pueblo sea quien acuda al sistema de justicia sin intermediarios, pues se limita a que las personas juzgadoras sean electas por voto popular y que con ese simple hecho se garantizará el acceso a la justicia. Ante ello, exigieron que se construya una reforma judicial efectiva con perspectiva intercultural, antirracista, que reconozca el pluralismo jurídico y sobre todo analice las deficiencias de las fiscalías. Y ya está disponible la nueva entrega del podcast del Consejo de la Judicatura Federal, Te Escuchamos, que en esta ocasión se enfoca en la libertad sindical con perspectiva de género. Dos expertas en materia laboral, Alma Clarisa Rico Díaz, investigadora independiente, y Diana Vargas Díaz, de la Defensoría Pública Federal, analizan el derecho de las trabajadoras a crear sus propias organizaciones y a afiliarse a ellas. Puede escucharlo de manera gratuita en la plataforma de música Spotify y en el canal de YouTube del Consejo de la Judicatura Federal. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, la Corte ha emitido criterios que obligan a investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género. Continuamos con las noticias. Será este jueves cuando los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral resuelvan los 240 medios de impugnación promovidos por los partidos políticos en contra de los cómputos distritales de la pasada elección presidencial. En los recursos que fueron distribuidos en las 5 ponencias que actualmente integran la sala, se pide la nulidad de la votación recibida en las casillas por considerar que se registraron irregularidades que afectaron su validez. La magistrada presidenta dio a conocer que los proyectos de resolución fueron circulados con anticipación, por lo que es posible realizar el análisis correspondiente en la sesión pública que se llevará a cabo este jueves a partir de las 11 de la mañana. Una vez resueltos estos medios de impugnación, la Sala Superior estará en condiciones de elaborar el cómputo final de la elección presidencial y continuar con el estudio de los actos subsecuentes vinculados con los asuntos en los que se pide anular toda la elección. Las y los juzgadores están obligados a estudiar los casos de mujeres víctimas de una muerte violenta desde todos sus ángulos, es decir, tomar en cuenta si posee algún factor que haya propiciado su vulnerabilidad. A esto se le conoce como perspectiva interseccional, señaló la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Esta metodología permite reconocer los riesgos de que las mujeres o las personas de la comunidad LGBT puedan sufrir discriminación por su género, edad, grupo social o condición económica, entre otros factores, para garantizar un acceso integral a la justicia. En el amparo directo en revisión 1419-2023, la primera sala de la Corte otorgó la protección de la justicia a la madre de una joven víctima de asesinato en Chiapas, quien se encontraba en situación de vulnerabilidad económica, lo cual tuvo un impacto diferenciado que provocó el escenario de violencia en su contra, por lo que ordenó respetar su derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. Y el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte puso a disposición el cuaderno de jurisprudencia sobre la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes. Reúne los criterios emitidos por el máximo tribunal relacionados con la sustracción de menores y las excepciones a la restitución previstas en convenciones internacionales. Además, presenta algunos casos que hacen especial referencia al derecho de las niñas, niños y adolescentes a mantener una relación con sus padres. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas de la Suprema Corte.
El Juzgado de Control especializado en cateos, órdenes de aprehensión y medidas de protección en línea del Poder Judicial del Estado de México ha resuelto más de 60,000 asuntos en lo que va del año para salvaguardar la integridad de las víctimas. El Poder Judicial de Yucatán alista la puesta en marcha de un nuevo juzgado civil que contribuirá a descongestionar los asuntos en los 4 juzgados existentes, con lo que permitirá una resolución más expedita de los casos en la materia. El primer edificio dedicado a la oralidad del Poder Judicial de Baja California está en construcción en Playas de Rosarito. Albergará los juzgados que implementarán el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Personal del Poder Judicial de Nayarit participa en el curso Impartición de Justicia en beneficio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en el que se analizan los procesos jurisdiccionales con perspectiva intercultural. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y en años recientes, los tribunales unitarios agrarios han resuelto más de 30,000 asuntos. Cerca de la mitad habían permanecido sin resolución hasta por 20 años y la otra mitad se resolvieron en los últimos 2 años, destacó la magistrada Maribel Méndez de Lara del Tribunal Superior Agrario. Señaló que a 3 décadas de su creación, los tribunales agrarios han consolidado la implementación de la justicia itinerante para asistir a las comunidades más apartadas, donde se resuelven alrededor del 20% del total de los asuntos. Pero detrás de cada asunto hay resolución de asuntos, por ejemplo, en Puebla, asuntos de ejecución de resoluciones presidenciales que llevaban 5, 6, 7 décadas sin lograr la entrega material de las tierras. Lo mismo ocurrió en el estado de Sonora. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.